Nos vemos aquí de nuevo, ahora para hacer una breve presentación de la maestría en filosofía personalista y del máster en filosofía personalista. Lo voy a hacer con la doctora Lourdes Cabrera y de alguna manera, o sea, un poco la distribución de tareas, yo voy a hacer, que aparte ya he hablado antes, voy a hacer una breve presentación del sentido del máster, qué objetivos tiene, etcétera, y y luego ella explicará más un poco todo el proceso de realización. Bien, que tenéis aquí un poco el esquema. ¿Y por qué surgió este máster? Bueno, primero surgió porque, por un lado, mmm, porque actualmente diríamos que tenemos una situación, en el contexto cultural contemporáneo, es de una gran acumulación de saber y al mismo tiempo de fragmentación. O sea, tenemos cada vez más información. Bueno, ahora tenemos la gran novedad del chat GTP, que parece que prácticamente no va a hacer falta ya que hagamos nada más, pero aparte de esto tenemos como muchísima información que nos rodea, que nos llega a través de todas las redes sociales, pero cada vez tenemos como más dificultad para integrarla. O sea, tenemos cada vez más dificultad para darle sentido. De hecho, la posmodernidad casi prohibió formalmente esta generación de sentido, diciendo que, bueno, pues que eso correspondía un poco a la mentalidad moderna, a la mentalidad antigua, que además en general había sido un poco totalitaria, que cuando alguien generaba una gran visión de sentido, esa visión de sentido tendía a ser impuesta a los demás, ¿no? Pero a pesar de esta prohibición, es una prohibición entre comillas, se entiende, una prohibición de Lyotard en su libro sobre la posmodernidad, a pesar de esta prohibición, ¿qué ocurre? Que necesitamos seguir teniendo sentido, o sea, necesitamos generación de sentido, necesitamos una narrativa fuerte, ¿vale?, en la que integrarnos. O sea, es decir, porque si no, pues de alguna manera, claro, la vida empieza a ser un poco sin sentido, valga la palabra. El número de suicidios está creciendo progresivamente y quizás, aunque habría que estudiarlo, podemos ver que el nihilismo, el relativismo, el sinsentido pueden tener que ver en este tema, ¿no? Por lo que se refiere al mundo católico, específicamente, aunque el máster no es un máster religioso, es un máster filosófico, pero en particular para el mundo católico también a veces perdón, todo este contexto cultural impacta fuertemente y no siempre hay respuestas a la altura. O sea, a veces un poco se dispone de respuestas que son antiguas, que han tenido, quizás serviría de ejemplo lo que hemos presentado en el contexto anterior. O sea, que hay una respuesta, pero vemos que esa respuesta tiene problemas. Entonces, el mundo cambia muy rápidamente y quizás el catolicismo no está respondiendo culturalmente a la altura de lo que se debería responder. ¿Qué ocurre? Que ya hubo en el siglo pasado un conjunto de pensadores, no solo católicos, también hay judio-cristianos, hay judíos, hay protestantes también, etcétera, que detectaron este problema y buscaron una respuesta. De una respuesta que, aquí tenéis algunos de ellos, o sea, una respuesta que fuese moderna, o sea, una respuesta moderna a esos crisis culturales y una respuesta integradora, pero que de alguna manera dejaba atrás la perspectiva clásica, no rompiendo con ella, porque eso no tendría sentido, pero sí yendo más allá, dando un paso más allá. Y entre estos autores son los personalistas, entre otras personas que han intentado ese objeto. Aquí tenemos a Edith Stein, Martin Buber, von Hildebrand, Julián Marías, Maritain, Caro Wojtyla. Todos estos autores generaron un pensamiento muy importante en el siglo XX que ha sido poco aprovechado. O sea, de hecho, resulta todavía un poco llamativo lo poco conocido que es para la potencialidad que tiene, ¿sí? Entonces, en este marco, bueno, y también en el marco de los trabajos y todas las actividades realizadas desde la Asociación de Personalismo, ¿okay?, surge la idea de hacer un máster de antropología personalista de 1 o 2 años. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ofrecer una formación sistemática en personalismo
que de alguna manera cubra todo el espectro, porque, claro, diríamos que un poco lo peculiar y valioso de este máster es, por un lado, que es un máster personalista, entonces en ese sentido se va a conocer todo este pensamiento que puede generar nuevas propuestas, como por ejemplo la que acabamos de ver ahora, que es una propuesta personal, pero que surge en este marco de pensamiento. Y después, por otro lado, es un máster que da una formación sistemática, porque, claro, para realmente tener una visión global de la realidad, claro, hay que saber cómo tener los elementos, o sea, saber antropología, saber ética, saber bioética, etcétera. Tenemos que saber un poco de todo, o sea, como un poco de todo, no, un poco de los grandes temas para que nuestra mente se vaya estructurando y se vaya formando. Y como el personalismo es una filosofía potente, ya hemos visto que puede dar lugar a expresiones concretas, hace falta cierto tiempo. Claro, como todo el personalismo, uno puede pues, leerse un libro de introducción al personalismo y saber de qué le suena, pero si realmente quiere formar su mente con una estructura personalista, pues entonces hace falta estudiarlo y hace falta desarrollarlo. Y bueno, pues entonces poco a poco surgió en este contexto, es en el que surgen pues, los estudios de español de formación en personalismo sistemático que se realizan en colaboración en España con la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, y en México con la Universidad Anáhuac, que es la que ofrece una maestría oficial en filosofía personalista. Bueno, la idea fundamental es que este máster se puede hacer en un año o en 2 años. ¿Vale? En un año genera un título propio de la Universidad a Distancia de Madrid. Y en 2 años genera una maestría oficial por la Universidad Anáhuac que da acceso a doctorado. Entonces, aquí, estas son las asignaturas que se ven en el primer año. Entonces, modelos antropológicos, que suele ser una asignatura que la ponemos un poco de nivelación para que aquellos que no hayan hecho filosofía pues sepan cuáles son las visiones fundamentales del hombre que se van a utilizar, o más que se van a utilizar, que han existido, también un poco para poderlas como diferencial del personalismo. Después tenemos personalismo, es decir, una introducción general al personalismo. Después, antropología personalista, que son 2 asignaturas porque sería como prácticamente la asignatura más clave del máster. Luego tenemos ética, que es en la que, por ejemplo, ahora pues estamos explicando estas ideas. Después también ya hay desarrollado una teoría del conocimiento personalista, que, bueno, la he desarrollado yo siguiendo elementos de Juan Pablo II, bueno, de Karol Wojtyla, para ser más preciso, que se llama la teoría de la experiencia integral y es un poco analizar cómo conocemos desde la perspectiva del personalismo. Algunos elementos de metafísica, psicología de la persona y después ya entraríamos con el primer seminario de investigación. Este primer seminario de investigación es sencillo, no requiere explícitamente la realización de un TFM, sino la de un proyecto de TFM. ¿Vale? Bien, y entonces, cuando uno ha realizado todas estas asignaturas, ¿vale? Ya obtiene el primer título, o el único, si quiere acabar aquí su proceso de formación. Entonces, aquí ya lo que tendría es el máster en antropología personalista concedido por la Universidad a Distancia de Madrid. En general, para personas que no quieran hacer un doctorado, esto puede ser más que suficiente como formación personalista, ¿no? Pero después este recorrido continúa con el recorrido del segundo año, en el que vemos también otras asignaturas: antropología de la familia, bioética personalista, cuestiones selectas, personalismo comunitario, filosofía social y política, religión y trascendencia y persona e identidad sexual. Y después hay 2 asignaturas electivas que van entre liderazgo personalista, personalismo social, filosofía y acción, estética, educación, que van cambiando con los años. O sea, entonces esas, simplemente hay que, además de estas, de las que son fijas, hay que cursar 2 asignaturas, y aquí tendríamos ya un seminario de investigación que sí requeriría la elaboración de un TFM.
y cuando se ha realizado todo este proceso, pues ya uno tiene una maestría oficial en filosofía personalista reconocida por la Universidad de Anáhuac, que tiene validez en todo el mundo. Tiene validez. Sirve para hacer un doctorado en cualquier parte, o sea, no solo en Iberoamérica, que evidentemente sirve, sino también serviría para España y cualquier otro país, porque es una maestría reconocida por el Estado mexicano y por lo tanto un poco oficial. Bueno, aquí tenéis algunos de los profesores, pues Inés Riego de Argentina, Carmen González de Argentina también, José Carlos de México, de la UPAEP, Melisa, que es de Perú, Julio Tudela, de España, bueno, estos son mexicanos, Nieves Gómez, que es la subdirectora de la UDIMA, que hoy no ha podido, del primer año, que no ha podido estar, José Alfredo Peris, Lourdes Cabrera, que es la subdirectora del segundo año, pero que, como os digo, pues no ha tenido que dejarlo. Entonces, no hay todos, hay muchos más, porque en el fondo pues hay como unos 20 profesores, pero ya no cabían las fotos, entonces hemos tenido que cortar por aquí, ¿no? Bien, de acuerdo, bien. Entonces, bueno, entonces la maestría dura 2 años, el máster dura 2 años, es completamente virtual, o sea, online o en línea, dependiendo de cómo se quiera decir. Quiere decir que de alguna manera sería como la sesión de hoy, es decir, que solamente que en este caso, pues claro, hay mucho más diálogo entre no son clases cerradas, los alumnos intervienen en las clases, preguntan, es bastante equivalente hasta cierto punto a una sesión presencial porque se puede intervenir con el profesor. Es todo online, incluido los TFMs, etcétera, es decir, que no hay que ir en ningún momento a ningún sitio presencial, ¿vale? Y las clases, los horarios son jueves y viernes por la mañana en Iberoamérica, como en torno a 9 a 12, dependiendo de los países, y por la tarde en España, de 16 a 19. O sea, es un poco el horario fundamentalmente jueves y viernes por la tarde. Y en algunos casos, pero en el segundo año, ¿eh? Primer año solo jueves y viernes por la tarde. En el segundo año, que requiere algo más de tiempo, pues alguna vez hay una materia el sábado por las mañanas, ¿vale? Entonces ahí todo se realiza por plataforma, el primer año en la plataforma de la UDIMA, en el segundo año en la plataforma de la Universidad de Anáhuac. Bien. Bueno, es que esto había revisado el PowerPoint, pero esto se refiere a esto ahora mismo ya no interesa, ¿sí? Y este sería un poco como el cronograma de las asignaturas. Empieza en octubre, o sea, va de octubre a septiembre, y se va por trimestres, o sea, cada trimestre se realizan 2 asignaturas. Creo que es un formato bueno porque de alguna manera como que permite focalizarse, o sea, tienes 2 asignaturas, acabas, otras 2 asignaturas, acabas. Aquí hay un tercer trimestre que serían 3, ¿vale? Y bueno, entonces se acabarían. Son cada trimestre, 2 asignaturas. En el primer año solamente hay 3, que es el más intenso, y en el segundo año, pero que ya es, digamos, como más para formación académica, pues habría 2 o 3, un poco variando, dependiendo de los años, ¿no? Bueno, y luego ya la cuestión económica, que ya suele ser la más grave de todas. Bueno, entonces el máster cuesta 2.500 euros, ¿vale? Por año. Entonces, la inscripción cuesta, bueno, entonces son 2.500 por año, y si hace la maestría oficial habría que pagar 500 euros más. Existen becas para quien lo necesite, otra cosa es que se puedan conceder o no, pero hay posibilidades de becas también porque hay alguna asociación que financia, ¿vale? Pero en principio diríamos como el precio es este, y eso sí se puede pagar, abonar todo de manera muy fraccionada, o sea que pues se puede, o sea, es un máster barato, o sea, eso sí hay que decirlo, porque bueno, las cantidades depende de todo esto, es muy relativo, también el euro puede estar alto, pero en sí es relativamente barato, digamos, un poco para ser un máster que dura, pues eso, digamos como que 12, o sea, 10 meses, y hay clases continuadas. La inscripción de matrícula del primer año sería 400, pero bueno, aquí
esto es un poco para daros la idea general. Ya aquí ya iría un poco en casos un poco, digamos, personalizados, que uno puede escribir, puede ver si hay posibilidades de beca o no, de si se puede, el fraccionamiento del pago, esto siempre es posible, lo cual también facilita bastante, porque bueno, si dividimos eso, 2.500 entre 8 o 10 meses, tampoco ya son cantidades excesivas, aunque claro, eso depende mucho de la situación económica de cada uno, que puede haber gente que sí que lo sean para él y puede haber gente que no lo sean, ¿no? Y bueno, luego para la inscripción oficial hace falta toda una serie de documentos, pero bueno, eso ya es cuestión de que el que esté, o sea, bueno, ahora si queréis pasamos un poco a preguntas, en el caso de que tengáis, depende un poco de las versiones. La inscripción en el máster de 1 año es muy fácil y muy sencilla porque genera un título propio. La inscripción en el máster oficial es más complicada porque es oficial y genera el doctorado, pero bueno, esto es cuestión de ponerse, desde la Universidad de Anáhuac, pues os van a ayudar con todo lo que sea necesario, os irán, y bueno, os ayudarán, os irán diciendo la información, porque bueno, ahora mismo creo que no tiene mucho sentido pedir todo esto. Luego, y después, digamos, para los que queráis pedir información, lo podéis pedir información directamente, aquí tenéis. La subdirectora de la maestría es la doctora Lourdes Cabrera, que este es el correo, y la subdirectora del máster es Nieves Gómez con este correo. De todas maneras, si pedís información directamente a la Asociación Española de Personalismo, a info@personalismo.org, ¿vale? Pues allí os lo van, bueno, ya os redireccionarán a la persona correspondiente. Toda esta información, por otro lado, también está directamente en la página web de la asociación. O sea, es decir, que si vais a las... Si, es que no es un... Bueno, o sea, la página de la asociación, que la pongo aquí en el chat. En esa página, en la página web, allí tenéis toda la información, ¿vale? Luego, bueno, voy a poner tu correo, y luego el correo, al correo. En este correo, pues podéis pedir información, y también en la página web tenéis las direcciones de contacto más directas. O sea, info es la secretaria de la asociación, que es Carolina, que os relanzará, os remitirá a la persona correspondiente, ¿no? Bien. Y vale, pues con esto yo cierro, porque más o menos es la información fundamental, y pasamos un poco a preguntas. Sí, son unas preguntas muy breves. ¿Es necesario hacer estudios de filosofía básicos o introductorios para entrar en el máster? No hace falta formación filosófica estricta para entrar en el máster, porque de algún modo la filosofía personalista puede adaptarse a circunstancias. Si se sabe filosofía es mejor porque se va a entender más, o sea, se va a ver un poco más como el trasfondo de las afirmaciones que se hacen. Pero, o sea, en realidad la mayoría de los alumnos no son filósofos. O sea, yo creo que los que han hecho filosofía pues pueden ser un 30%, más o menos. Entonces, pero vamos, en resumen sería que no es necesario formación filosófica básica. De todas maneras, como os he dicho, tenemos esa asignatura inicial de antropología, de modelos antropológicos, para de alguna manera nivelar a todas las personas. ¿Se puede tener un avance personalizado de modo que se avance por créditos? No se puede seleccionar unas asignaturas al año, creo que quiere decir. No todo, si te puedes matricular por asignaturas, vamos. Esto habría que verlo un poco en concreto, o sea, quiere decir que ahí en el caso de que alguien quisiera realizar una parte sectorial, pues lo mejor sería que contactase con nosotros y nos dijera, quiero realizar esto, o sea, por ejemplo, el primer año se puede realizar en 2 años. Claro, tampoco tiene mucho sentido hacer 2 asignaturas al año, porque
es como un máster de 8 asignaturas, haría falta en este caso 4 años para hacerlo, ¿no? De manera que casi uno se había olvidado ya cuando acaba de lo que aprendió al principio. O sea, si tiene sentido, por ejemplo, pensar hacerlo en 2 años, por ejemplo, eso sí tendría sentido. Entonces, por eso digo, pero que en este caso lo mejor es el que quiera tener visiones concretas, que escriba y ya se concreta. Si no se puede participar de las clases en el horario indicado, ¿se pueden ver las clases grabadas? Sí, sí, esto creo que debe. A ver, las clases se graban todas, porque al ser online, por lo tanto, no es obligatorio ni necesario estar presencialmente en las clases. Porque entendemos que al ser un máster online, pues justamente uno de los objetivos es que pueda asistir todo el mundo independientemente de sus circunstancias. Por poner un ejemplo, el año pasado teníamos una alumna australiana, que es un caso un poco excepcional, pero no podía asistir presencialmente a ninguna clase porque son 12 horas de diferencia, ¿no? Entonces ese sería el caso extremo. Los casos normales es que uno se intenta organizar para estar presente en esas horas o sea, como es como todas las clases, aprovecha mucho más la presencialidad, pero todas las clases se quedan grabadas, se descargan en YouTube y se pueden revisar una o todas las veces que se quieran. Y última, para estudiantes del extranjero que quieran completar el máster oficial, ¿se necesitan los títulos validados y apostillados? Para el máster oficial se requiere documentación oficial. Entonces, pero para el máster no se necesita perdón, validado y apostillado, y la maestría sí. Sí, bueno, es que yo mismo me lío con el máster. O sea, para el máster de un año no se necesita documentación oficial ni apostillada. O sea, basta con enviar PDFs con la documentación, con eso es suficiente para el máster de un año que genera título no oficial. ¿Vale? Para el máster oficial sí. No sé si esa era la pregunta. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas que han sido súper concretas y precisas, que eso siempre dice mucho de las personas que preguntan. Y nada, os agradecemos haber estado aquí presentes en los 2 actos y ya os informaremos de la próxima sesión del seminario de investigación.